Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 Televisión. Hoy vamos a ver una película dirigida por Fernando Fernán-Gómez que se llama El extraño viaje, que es de 1964, pero en realidad no es de 1964, y ahora lo explico por qué. Es de 6 años después, porque la película no se estrenó, no quiso la distribuidora, no les gustó, no encontraron ni el lugar adecuado, ni pusieron ningún interés. Si yo dijera así a bote pronto que esta, en mi opinión, claro, esto como dice, todo es opinable, como dicen los filósofos, es una de las 10, 12 mejores películas que se han hecho en España en la historia de nuestro cine, a lo mejor a muchos les parece exagerado, pero yo creo que no, porque considero que Fernando Fernán-Gómez está entre los más grandes directores del cine español, tiene un lugar de privilegio junto a Buñuel y Berlanga, por ejemplo, y que tiene una obra increíble y que según ha pasado el tiempo vamos admirando más y más. Fernando Fernán-Gómez quizá le perjudica el que no se le reconociera tanto porque era un actor famosísimo, ¿no?, en su tiempo, en todo tipo, comedias, dramas, en películas de cualquier género, y luego fue un gran director teatral, además, y un gran actor teatral, y bueno, y un escritor de primerísima línea. Yo tengo aquí los 2 tomos de Su tiempo amarillo, en homenaje a Miguel Hernández. Llegará un día en que mi fotografía se pondrá amarillo, como dice el famoso verso, que es un libro extraordinario que puede jugar en la liga de las mejores memorias, en los de Azorín o los de Baroja. Es increíble, ¿no? Y aquí tengo también el discurso de entrada en la Academia, La aventura de la palabra del siglo XX, que es algo increíble, es una verdadera joya. Bueno, yo soy fan de sus novelas, aquí tengo El vendedor de naranjas, etcétera. Pero como cineasta, ayer hablaba yo con Rosa Belmonte, tiene algo como muy que yo no he conocido a nadie nunca, y es que no le influían, no ya las modas, no le influían movimientos que él admiraba. No ves en nada de Fernando Fernán-Gómez la Nouvelle Vague, que él la siguió desde el primer momento, a Truffaut, a Godard. No ves nada del expresionismo alemán, que le encantaba, no ves nada. Eso es asombroso, ¿no? Y como director era un director muy tranquilo, muy directo, con un gran sentido del humor y muy por delante de su tiempo en cuanto a cómo debían ser las relaciones de las personas. Se nota que soy fan. Y en esta película en concreto, que nace de una historia de Berlanga, que es una idea que tuvo Berlanga, es un hecho real, hubo aparición de 2 cadáveres en una playa que era Mazarrón. La película se iba a llamar El crimen de Mazarrón, pero el Ministerio de entonces de Información y Turismo, como se llamaba entonces Información, dijo que no, porque estaban construyéndose muchas edificaciones y que para el turismo iba a ser terrible para la zona y tal, y entonces no se hizo nada. Pasaron los años y no fue mucho turismo tampoco a Mazarrón, pero bueno. Perico Beltrán, que era un estupendo guionista, muy amigo de Fernando y compañero de aventuras de este tipo, hizo un guión extraordinario y Fernando lo dirigió y mezclaba cosas muy españolas, pero también mojaba lo macabro, la cosa de las ciudades como eran y los pueblos de entonces, el crimen y el thriller. Esa idea de Berlanga fue cobrando fuerza y entonces se hizo una película insólita, que no tiene antecedente ni consecuente en nuestro cine, con unas interpretaciones portentosas de todos los que actúan ahí. Todos verdaderamente están geniales. ¿Para qué vamos a decir ahora a Rafael Aparicio, Carlos Larrañaga? Yo hablé mucho de esa película con Carlos Larrañaga y con el propio Fernando Fernán-Gómez, que sabían que compartía mi entusiasmo. Pero bueno, vamos a dejar que hablen otros que igual no están de acuerdo conmigo. Rosa Belmonte, yo sí sé que te gusta porque lo hablamos ayer. ¿Qué tienes que decirnos del extraño viaje? Me gusta muchísimo. Hemos hablado muchas veces de eso que decía Fernando Fernán-Gómez, de que los españoles no estamos dotados para el cine. Claro, cuando lo dice Fernando Fernán-Gómez, dices, como si dijera Kurosawa, los japoneses no estamos dotados para el cine. Pero bueno, o sea, porque claro, no es solo El extraño viaje, que es una película rara, de verdad, pero extraordinaria. Es que es la vida por delante, la vida alrededor, o sea, Bruja más que bruja es una película tan rara como El extraño viaje. Y en color. Y en color, sí. Claro, esta historia que se basa en el crimen de Mazarrón, que se basa en lo que Berlanga había leído en
en el caso, lo que todos los españoles habían leído en el caso, tenía la ventaja de que era un crimen que no se había resuelto, en el caso de que hubiera sido un crimen, ¿no? Que aparecen dos hermanos muertos en una playa, en una playa de Mazarrón, aunque aquí se ha rodado en Santa Pola, aparecen en una playa de Mazarrón y aparecen 3 copas. Y 2 de las copas tenían veneno y la otra no. Entonces dice, ¿dónde está la otra persona? Claro, eso permite a Berlanga, que plantea el argumento, pues, para que luego Beltrán y Muñiz hagan luego se queda solo Perico Beltrán, ¿no? Claro, se inventen lo que les da la gana con la historia del crimen y luego mezclan crímenes porque hay otra historia que tiene que ver con una tinaja que no es de esta historia, pero también había sido una historia real. Y entonces con todo eso hacen una amalgama extraordinaria que se rueda en Loeches. Loeches, sí. Con esa gente que ahora ven la cara de la gente y dicen, madre de mi vida, esto éramos los españoles, ¿no? Y hasta hace 2 o 3 días. Y seguramente seguimos siéndolo. Y es verdad que es una película redonda y luego con un reparto maravilloso. Primero porque es que era difícil no tener un reparto maravilloso cuando se hace una película en el año 64. Sí, eso es verdad. Y, o sea, estando María Luisa Ponte, la película extraordinaria, estando Rafael Aparicio, estando Jesús Franco, Jess Franco. Jess Franco, como, o sea, Tota Alba, Carlos Larrañaga. Es que todo por todos sitios ves cosas extraordinarias y por eso no he entendido nunca eso que decía Fernando Fernán Gómez de que los españoles no estamos dotados para el cine. Muchas gracias. Noemí Guillermo, muy buenas. Supongo que en la asignatura de cine que vas a impartir en la Universidad de Las Palmas, sobre cine español me refiero, estará esta película. Si no vuelves. Está porque es mi película favorita del cine español. Bueno, creo que ya dije esto cuando hicimos Surcos, pero es que esta también es mi película favorita. Tampoco está mal Surcos, ¿eh? Estarían entre las 10 también, ¿eh? Yo creo que Surcos, El extraño viaje y El verdugo, para mí ocupan el podio. Y bueno, lo que habéis dicho vosotros es que se pueden decir tantas cosas de esta película. Una película insólita, una película que reúne lo más granado del cine español de la época, que además es muy deudora de Hitchcock, sobre todo de Psicosis, luego lo comentaremos, y muy influyente también, porque hay una película que a Dani y a mí nos gusta mucho, que es Una vela para el diablo, que pertenece al fantaterror español, dirigida por Eugenio Martín, que tú también conoces, que le debe mucho a esta película. Y bueno, pues que de Fernando Fernán Gómez, ¿qué vamos a decir? Que a mí también La vida por delante y La vida alrededor me parece un díptico extraordinario, que luego también podremos hablar, porque en el caso del montaje es que se pueden poner como ejemplos en una clase perfectamente de cine español. Y tú tienes ahí esos libros, pero yo tengo un libro que yo no sé si tienes, que se llama, de Fernando Fernán Gómez, se llama Nosotros los mayores. Sí, se le presentó. Tiene una dedicatoria su último libro. Tiene una dedicatoria. El último que hizo Fernando. Si me dejas leer la dedicatoria. Sí, sí. Al doctor Santiago Martínez Fornés, principal culpable de que haya llegado yo a ser una persona mayor, con cariño y gratitud. Al escritor y director cinematográfico José Luis García, porque me encomendó el personaje más importante de mi carrera de actor de cine y, además, me llevó a Hollywood, con sincera y profunda admiración. Sí, es verdad que no le llevé yo, pero sí fuimos juntos. Y Santiago Martínez Fornés, el padre de mi amiga Almudena Martínez Fornés, y era su vecino cuando vivían en la Castellana. Pues mira qué bien que nos unió ahí en una dedicatoria al doctor y a mí. Y aparte que a mí me hace especial ilusión esta película porque sucedió a partir del crimen de Mazarrón, que traigo aquí el caso con la portada del crimen de Mazarrón, porque yo he pasado todos los veranos de mi infancia en la playa de Mazarrón, porque mi padre es de Murcia y bueno, y pasamos ahí los veranos. Es raro que no te llamaría Berlanga para decir ¿qué pasaba con la otra copa? ¿Sabes algo? Bueno, podría haber llamado a Rosa también. Claro. Bueno, ella también es por allí. Sois de por allí. Soy de por allí, sí. De la zona. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora hablaremos de eso. Dani Palacios, muy buenas. Buenas. Bienvenido otra vez aquí. Sé que eres fan de esta película, que por eso estás aquí. Muy Dinos fan. algo antes de que lo vayamos a proyectar. Es blanco y negro, increíble maravilloso, también. Sin ninguna duda, entre las mejores películas del cine español, de la historia del cine español, para mí la mejor, es la que más me gusta. Y es una película que lo tiene absolutamente todo. Es insólita, pero sobre todo lo que más me gusta es que aúna tantos géneros sin ser impostado. Va viajando de un género a otro, se mete en la comedia negra,
sainete, terror, suspense, thriller, juega con los diferentes puntos de vista. Encima, una película tan moderna para ser el año 64. Fernando Fernán Gómez se adelantó muchos años a lo que se hizo después, ya no solo en el cine español, sino en cualquier cinematografía de cualquier país. Es una película espectacular e indispensable, porque está condensado todo en muy poco tiempo, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, de una manera muy natural. Y además, aunque sea muy cortita, que dura hora y media, o poco menos de hora y media, cada visionado te descubre cosas nuevas, incluso pequeños detalles de personajes que se mueven, que mira, ya estaba aquí este personaje, aunque que es espectacular. Es una película que nunca te cansas de ver porque siempre ves algo nuevo. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. En lo que has dicho, moderna, es una película moderna. Les decía antes que la película era del año 64, pero que no. Esto tiene una explicación que ha pasado muy pocas veces en el cine español, que yo sepa 2 veces. Se estrenó una película que era La gran ilusión de Renoir en un cine de barrio, el cine Albarrán, en el año 52. Y de repente se corrió la voz de que aquella película estupenda de Renoir, pues ni más ni menos que se había estrenado de tapadillo. Y entonces empezaron a acudir intelectuales, gente del mundo de la pintura, del mundo de la comunicación, de tal, y los acomodadores y el portero decía, ¿pero qué estamos poniendo? Esta gente nunca... Pero viene gente, bajan en unos coches estupendos, y es que habían puesto la película aquella de tapadillo de Renoir. Esta película se estrena es del año 64 y, como digo, la metieron entre cajas. Y en el año 70 se estrena en un cine de barriada, en un programa doble con una película del oeste de muy pobre factura. Y entonces cayó por allí Jesús García de Dueñas, que era un cinéfilo estupendo y era crítico de Triunfo. Vio la película y se quedó perplejo. Entonces escribió en Triunfo, que entonces era la Biblia de la modernidad, un texto hablando de Fernando Fernán Gómez, cómo tenía la vida. El extraño caso de Fernando Fernán Gómez, creo que era que tiene la vida por delante todavía, o algo así era el texto. Y bueno, eso hizo que empezara a acudir gente. Y la mantuvieron una semana y entonces, bueno, fuimos muchísima gente. Yo recuerdo Miguel Marías, bueno, pero luego era Julián Marías, Alfonso Sánchez, todo el mundo. Y el boom se hizo de esta película que todo el mundo, claro, descubriera. Y el mérito fue de Jesús García de Dueñas. Así que la película, aunque es del 64, hasta el 70, que se estrenó en un cine de barriada, de programa doble, no se pudo ver antes. Pero bueno, gracias a eso la película hoy tiene esa enorme distinción. Es como una de esas grandes películas italianas de comedia, de Monicelli, de Dino Risi, como las grandes películas que ha hecho Berlanga, que de alguna manera es coautor de ellas. Pero es sorprendente. Desde luego, el que no lo haya visto, si alguno de vosotros todavía no lo ha visto, esto es un buen regalo de Reyes, que casi todavía estamos a tiempo. Pues así que, con todos ustedes, El extraño viaje, que era título provisional y se quedó para siempre, de Fernando Fernán Gómez, 1964-1970. Aquí estamos de vuelta de Loeches, de esa plaza estupenda que tiene, como decía Fernando, se puede filmar desde cualquier lugar, es maravilloso, porque tenemos esos ventanales increíbles donde está la casa de los ricos del pueblo. Es el año, vamos a hablar del 64 porque realmente es cuando la filma Fernando, ¿no? Y bueno, pues ese año se estrenó una película en España que ha tenido muchísimo éxito siempre y que ahora se ve continuamente en todas las televisiones, que es Charada, una película de Cary Grant y Audrey Hepburn, que nació bendecida por los dioses, siempre ha gustado mucho y a todo el mundo. Es el año que muere uno de los grandes cineastas japoneses, Yasuhiro Ozu, ¿no? El de Tokyo Story, Historia de Tokio, una de las películas consideradas mejor entre esas 10, 20 de la historia del cine, ¿no? Bueno, es un año donde hay otro éxito para el cine español, que es La Verbena de la Paloma, que ya había hecho antes Perojo, pero que ahora lo hace José Luis Saez de Heredia con Concha Velasco y Vicente Parra, y que es una película
que diga, aparte de tener un éxito, a la vez, y es una película, yo diría que estupenda, ¿no? Y bueno, otro gran éxito en España es El gato pardo, la película protagonizada por Burt Lancaster y Alain Delon y Claudia Cardinale, considerada por muchísimos aficionados la obra maestra de Luchino Visconti. Y luego ya, pues a título, como decimos, todas las películas, el Madrid gana la Liga ese año, da lo mismo cualquier año, este es el 64, pero también gana la Liga, y digamos que fallece Harpo Marx, uno de los hermanos y uno de los más también divertidos, y también fallece otra persona a la que yo siempre he estado muy unido porque me gustaba mucho su música, que era Cole Porter, ¿no? Y que he usado en muchas ocasiones y que creo que es uno de los verdaderos creadores de ese mundo musical americano de los años 30, que es inolvidable, muy cercano a Woody Allen, ¿no? Cuando ves las películas de Woody Allen y mete ese tipo de música y tal. Bueno, pues vamos a hablar ya de El extraño viaje, que podría haberse llamado La extraña película también, ¿no? Ya que usamos con eso. ¿Qué es lo que más, vista ahora, os sorprende? Que estamos en ya el 2023. Fíjate si tiene años la película. Es, por ejemplo, lo que decía Dani, que es una mezcla de géneros, ¿no? Hombre, claro, el thriller. Te has dejado de todo lo que has dicho, de terror, comedia, sainete, yo me diría también zarzuela, ¿sabes? Hay... No, me gusta. Claro, también canta. Claro, hay zarzuela. Claro. La canción del olvido. Claro. La orquesta de Guacamayo, ¿no? Me ha gustado eso que habéis dicho. Que le cante Lina zarzuela. Canalejas le pide que le cante. Es como Qué la guapa, enamora, Lina Entonces Canalejas. canta la canción El huésped del sevillano y la Sí, canción del sevillano. olvido. Sí. Pues dice, me gusta mucho El huésped del sevillano. Y entonces se pone a cantar y dice, no, esa no, la otra. Oye, no, que me ha gustado mucho eso que habéis dicho antes al hablar de Eugenio Martínez, de la película, ¿no? Sí. El género de fantaterror Fantaterror. español. Bueno, es que Fantaterror español. además está Jesús Franco. Claro. Sí. Claro. Es que a Dani y a mí nos gusta mucho ese género. De hecho, hace unas 4 o 5 semanas hicimos un programa especial sobre Una vela para el diablo y hablamos mucho del extraño viaje. Porque en Una vela para el diablo, al final, las asesinas meten a los cadáveres en tinajas de Tinajas vino. de vino, claro. Y obviamente la referencia es el extraño viaje. Pues bueno, no. Esa era otra de las cosas reales que había pasado en un crimen que Berlanga coge aquí. Y antes de hecho, Noemí, lo de Psicosis. Sí, Claro, Psicosis es de 1960. sí. En España no se estrena hasta el 71. Yo dudo mucho que Fernando Fernán Gómez la hubiera visto. No, si se estrena en su época. Yo he visto que se estrenó en el No, 71. el año 61 yo ya había visto Psicosis en el Lope de Vega. Se estrenó la película, a menudo éxito tuvo Psicosis. Porque es evidente que En el 71 se reestrena Se Psicosis. reestrena. Claro, se volvió a poner y se reestrenó, si no recuerdo mal, en Alcalá. Pero bueno, yo lo que decía antes de influencia, no creo que Fernando tuviera ni No, pensara pero si la única en influencia- Psicosis para nada. la primera aparición de Tota Alba es lo único que me recuerda ¿No? a Y Psicosis, en la claro. entrada de su habitación está el pájaro disecado. pájaro Sí, el disecado. pájaro muy de Hitchcock. Y Sí, el pero- transvestismo de Carlos Larrañaga. Sí, pero Claro, bueno, claro, eso... esa parte es la que es. Sí, pero eso yo creo, eso venía ya en el guión. Perico Beltrán también se movía mucho en ese Es que este es mundo. otro caso, el segundo caso, digamos, de un crimen que se lleva a la gran pantalla porque ya muchos años antes Edgar Neville en el crimen de la calle Bordadores había mostrado que el crimen de la calle Fuencarral. Lo que pasa es que en la peli de Neville el crimen se había cometido 60 años antes y en este caso se había cometido pocos años antes. Claro, bueno, Claro, pues era era de inmediato. hace pocos años en el caso de Berlo Berlanga en el caso. Sí. Y es verdad que parece que fue el alcalde, ¿no? El que dijo, el alcalde de Mazarrón, dijo, hombre, no le llamé y el crimen de Mazarrón, no, que no van a venir turistas. No viene nadie. Fernando Fernán Gómez explicaba que le habían llamado de instancias superiores para decirle, hombre, mira, es que tú no te das cuenta de que esta película va a perjudicar el turismo. Y él decía, hombre, pues yo no sabía que la función de hacer películas era llevar a la gente a las playas. Y luego, pero de todas maneras, tiran para, aunque en Loeches y el mar Santa Pola, sí que se habla de cuando estemos en Cabo de Palos, Cabo de cuando Palos. lleguemos a Cartagena. Pero que la ruta es si absurda, se va- porque si dice, se van para allá. Sí, pero dice, iremos a Cartagena, luego iremos a las Canarias y de ahí cruzaremos el Mediterráneo. Y van a París. Sí, van a París, luego París. Sí, No, sí, pero eso es lo que la hace que no la puedes dominar, se te escapa, como todas las obras de arte de verdad, que no las puedes domesticar. Decir, esto va... No, vosotros lo decís, tiene mucho tipo de géneros que se mezclan, y en eso él era un genio. Yo recuerdo que yo vi un pase privado, que estábamos 3 personas, de Bruja más que Bruja, antes de que se estrenara, y al acabar, pues bueno, ¿qué te parece? Y estas cosas, y yo le dije, un poco lo que has dicho tú, a mí me recuerda
el extraño crimen ese que hiciste hace años, pero es que no sabría decirte, me gusta mucho el color, Paco Algora, todo, y esa especie de disparate, sí, claro, de donde canta. De pronto voy a cantar zarzuela. Eso creo que a lo mejor lo ves en Broadway, dicen que es una obra maestra, y que es genial y que es maravillosa. Pero es así. Pero es que cuando se habla de Amanece, que no es poco, como una obra única en el cine español, dicen, no, es que Brujas más que Brujas. Claro, claro. Es decir, que las comidas. Las cosas disparatadas de ese cine están claro, en Brujas más que Brujas, y es verdad que la mezcla de género en El extraño viaje es tremenda. Es decir, porque por un lado, y además de escenario, es decir, la plaza de Loeches, la casa de los Vidal, o sea, lo de dentro de la casa de los Vidal es de una película de la Hammer. Claro, o sea, entre una película de la Hammer y Abbott y Costello, porque Rafael Aparicio y Jesús Franco parecen Abbott y Costello en una película de miedo, ¿no? Sí, agárrame ese fantasma, claro, esas cosas. Pero es que antes de eso parece que estamos viendo pues una película de Paco Martínez Soria o... Mira, ahora que lo nombras, no sé si os habéis dado cuenta que la Plaza del Pueblo es la misma plaza de Una Ciudadanos para mí. Es Loeches, el mismo pueblo. Claro, Loeches, es una plaza especialmente buena para filmar, porque de todas partes. Sí, de todas partes. Y el contraste ese maravilloso, de repente, ver a María Ponte, me han robado un corsé como este, y de ahí pasamos al círculo, al centro recreativo, muy típico de los pueblos donde iban bandas a tocar, que es que eso, sí, bueno, un poco en mi pueblo se hacía. O sea, sí, claro. Y mientras estaban jugando a las cartas, otros están bailando. Y de ahí pasamos a una película de terror, pero en cuestión de 10 minutos. O sea, es como... No encuentro el tono a esta película todavía, no sé de qué va a ir, pero me está encantando. Y porque el plano inicial, o sea, el plano inicial cuando aparecen primero las revistas. Las revistas. Primero las revistas y luego ya el baile, con Sara Lezama bailando el twist. Y las caras de esas señoras mirando... Eso sí que es Nouvelle, las revistas es joder, o sea, claro, todo eso, claro. Y a bailar, claro, es que eso pero está bien así. Ese plano de las revistas, estás viendo lo que es España en ese momento, es el Ola, es el Caso, es el ABC. Está la revista Life también. Claro, por eso te digo, que es un plano como de Godard, en blanco y negro, una revista. Bueno, el caudillo visita Barcelona, claro, la boda de Juan Carlos y Sofía, se ve también ahí. Titulares, lo que lees. Antes, cuando estábamos antes de empezar a grabar, Pedro Cartango no lo había visto, y me pregunta, ¿de qué va? Y no he sabido decirle de qué va, digo, ¿cómo le resumo yo lo que pasa en esta película? No, es que es un género en sí mismo la película, pero hay obras de estas que salen, pero no como cree mucha gente por casualidad, porque yo cuando hablaba con Carlos Larrañaga le decía, ¿y esto? Y dice, no, era todo previsto, todo se sabía que era así, y pasábamos de un disparate a otro, no, todo lo tenía Fernando muy bien pergeñado. Yo le hablaba de la escena que para mí, ya lo adelanto, es de los mejores de la historia del cine español, ese tango que bailan sin sonido, que eso es un acierto, la radio colgando. Maravilloso. Eso ya sabíamos que era muy bueno, y que era una escena extraordinaria, claro. El guión está muy bien hilado, y te das cuenta, claro, lo que decía antes de Dani, de que vuelves a ver la película varias veces y vas viendo detalles. En la declaración al final, uno de los del pueblo dice, no, se fueron, la noche que se fueron los tres en el coche. Y doña Ignacia me saludó, para que luego digan que era antipática. Claro, es que no era doña Ignacia. Era Carlos Larrañaga. Claro. Pero todo ese mundo, que por otro lado... Te recuerda un poco a Berlanga, porque, sí, por ejemplo, sí, Berlanga, Plácido, son unos actores que vienen como por una compañía y la gente al verlos y el galán como que quiere ligar, aquí lo que tú dices, llegan a un pueblo para tocar una banda, unos señores que son la estrella en ese momento de lo que ocurre, el acontecimiento, el cantante... Y ese mundo lo va mezclando, cosa que en Plácido no ocurre, ¿no? Él lo va mezclando y de repente dice, oye, esto como de misterio, ¿qué está pasando aquí? No, se detiene en una historia como de terror y de repente dices, joder, ahora es zarzuela, pero joder, empiezan a cantar. Claro, eso claro. Bueno, y la parte también Calle Mayor, con Carlos Larrañaga, con Lina Canalejas, ¿no? Como diciendo, es que tengo a mi hermano paralítico, ¿y ahora qué, ¿y ahora qué hacemos? Dice, mátalo. Sí, hombre, sí, mátalo. Sí. ¿Cómo es verdad? Es que pasa... Y retrata perfectamente lo que era la España rural, bueno, y en algunos sitios sigue siendo, del miedo a qué dirán, los cotilleos...
que hay una escena en la que se están Lina Canalejas y Carlos Larrañaga, se están dando un abrazo, bueno, y las mujeres, estos no sé qué van a dejar para la boda. ¿Qué van a dejar para la boda? Que supuestamente se están abrazando porque el hermano paralítico se ha muerto, porque aparece vestido de luto, y se abrazan porque, claro, la otra entiende que su hermano ha muerto. Se abrazan y Marilén Saponte con el grupo de las beatas. Pues, están juzgando absolutamente todo. O sea, y luego es el acierto de cómo está rodada, porque, por ejemplo, Fernando dominaba todo. Tú ves El viaje a ninguna parte y tiene una manera de rodar como, digamos, a lo Visconti. Está hecho maravillosamente, unos planos extraordinarios. Pero ves esta película y dices, es como si fuera una sucesión de trozos del nodo, en donde la época, ves, pues eso, la parte de folclórica, tipo zarzuela, la parte del nodo, que novedades y no sé qué, no sé cuántos, donde aparece la revista Live. Y es que Fernando tenía un conocimiento tan grande de lo que era la técnica, él podía filmar esto y luego los palomos, pero los palomos lo hacía de otra manera distinta, porque él no sé, filmaba, ¿cómo te diría yo? Sabiendo que la vida por delante era una comedia divertida y tal, con esas escenas que a ti te gustan tanto, cuando están contando, que eso es insólito en el cine, que estar tamudo en la ciudad. Es que justo estaba pensando eso, claro, en el montaje de la vida por delante, esa escena, claro, esa escena eso la voy a es poner en genial. clase. Pero lo cuenta en esa manera, dice, ¿cómo lo cuenta? Dice, pues como lo contaría igual la zaga, los tramposos. O sea, que dominaba todo el arco. Cuando hace Mi hija Hildegard, joder, esa es una película, a ver, con más tiempo. Mi madre me quería poner Hildegard de nombre por esa película. No sé por qué luego... A matarte. Ya intuía que eras un veneno, claro. Claro. Pero es verdad que la cinematografía de Fernando Fernán Gómez es también tan variada. Claro. También hija Hildegard. Claro. Está todo. Mambrú se fue a la guerra, que es otra... Otro antecedente del Topo, ¿eh? Claro, claro. y que es otro guión de Perico Beltrán, claro. que debuta aquí en El extraño viaje como guionista. Y actor, era actor también Perico Beltrán. Y vividor. Yo me imagino que ese momento en que María Luisa Ponte dice ¡socialista! Sí. Eso es Perico Beltrán. Seguro. No, pero... Eso lo dijiste tú en la charla que diste en Las Palmas, en la Casa Museo Pérez Galdós, que hablando con no sé quién, tú le decías, este está en cuarto de Fernando Fernán Gómez. Sí, eso sí, claro, porque ha habido mucha gente que la ha imitado, pero cuando la imitaban en su manera de hablar, de moverse, de actuar, bueno, es lo que se veía, pero los que han intentado dirigir como Fernando, eso no, porque no se puede, es imposible. Como si dice, quiero filmar como John Forrest, ¿no? Pues ya me dirás. Es que sale de una manera auténtica. Claro, es que es muy difícil. Esa cosa que cuando dice ahora Rosa, ya está, no sé qué, estos golpes, el bailar el tango, y dice, joder, y eso estaba muy medido todo, está hecho. Y en otra película dice, olvido eso y hago el viaje a ninguna parte y voy a hacer unos cómicos y una melancolía enorme cuando en aquel camino para aquel autobús y se baja la mitad de la compañía que se van a ir a un pueblo de no sé dónde, y la otra que se va y dice, oye, eso te coge el corazón, dice, amigo, es que rodaba... Y la escena de Cafarel imitando a Luis Lucia, eso es una de las cumbres del cine español. Pero, y luego hay una cosa absolutamente distinta, que es La venganza de Don Mendo, que anticipa Monty Python. O sea, esa sí que es buena, esa sí que es una buena película también. Joder. Qué cosas más distintas, qué películas más distintas. Claro, era versátil, porque le gustaba, y hablando igual, y escribiendo. Y él decía que para él no había diferencia en hacer la sonata Kreuzer con Mayores con reparos, de Juanjo Alonso Millán, que la hacía igual, con el mismo entusiasmo, el mismo interés, se preocupaba hasta el extremo y estaba haciendo a Tolstoy o a Juan José Alonso Millán. Como Concha Velasco cuando terminó Teresa de Jesús y hizo El pájaro de fuego, que era una revista malísima en la televisión. Pero era porque no quería acabar como Chanquete, dice, porque luego no le... Porque Antonio Fernández luego no lo llamó nadie más después de Chanquete. A mí me gusta mucho cuando explicas que la gente se ha quedado con el recuerdo de Fernán Gómez como de, vaya, asusta la mierda, cuando en realidad era una persona súper afable y súper educada. Súper educada, encantadora y tal, y yo creo que el día que dijo eso además tenía razón, porque le estaban agobiando y además como muy mala idea, porque él le firmó algo y ya no tenía esa cosa, le fallaba un poco, temblaba un poco la mano, y que por aquí no se entiende nada, y ya dijo,
Claro, pero él era increíblemente educado. Yo siempre, ayer se lo decía yo a Rosa, que hablábamos de esto, era un grande de España. Antes se llamaba esa categoría un grande de España. Culto, civilizado, no sé, muy educado y muy inteligente. Por eso el rojo, que también es... Que también eso ya es un plus. Bueno, ya le vio Jardiel Poncela. Pero por eso le iba al guante. Por eso le iba al guante. Pelirrojo, dijo. Por eso le iba al guante el personaje del abuelo. Sí, bueno, y tantos como hizo. Pero él, como director, que es con lo que yo más hablaba con él se sentía fascinado por lo que es el cine en general, ¿no? Y yo le decía, joder, pero tú, claro, y cuando ruedas nunca piensas en tal, no sé qué, no. Y lo mismo le gustaba William Wyler, era un director que le gustaba mucho a él, William Wyler. Claro, pues un director como que muy de personajes, que le gusta mucho a la gente, pero claro, William Wyler en la vida podía hacer El extraño viaje. Ya, claro. Eso no se le hubiera ocurrido, solo se le hubiera ocurrido a algunos que hacían esas locuras, tipo los hermanos Marx, ¿no? Eso, porque esto podía haber sido una comedia loca, incluso Woody Allen podía haber hecho, aunque estaría más cerca del jovencito Frankenstein, sí. Cosas que tiene esta película. Estarían entre el jovencito Frankenstein y misterioso asesinato en Manhattan. Claro. Pero a ellos les habría faltado el costumbrismo, que es claro, el toque de la película. Es lo que fundamental. Esta película... Esas caras de esas mujeres que son auténticas, que no les han... Sí. Solamente el luto, Están contra la pared, sí. Han tenido que coger a mujeres del pueblo simplemente y decirle, usted niegue con la cabeza y ya está. Mire para allá, niegue con la cabeza. Y las agradecérselo que están en el baile. Sí. Están en el baile, sí, claro. Berlanga rodando en Guadalix, bienvenido Mr. Marshall, o Fernando rodando en Loeches esto, o Ana Mariscal rodando en Candeleda El Camino, o sea, es que está sacando a la gente de España, y aparte de los actores, está sacando... Yo creo que esta película El Camino. El Camino es maravilloso. Otra película que nunca aparece en las listas y esto, pero esto es... Que también sale el mismo coro de viejas beatas. Sí, es verdad. Que quieren quemar el aparato de cine y lo queman ahí en la hoguera porque dicen que es un aparato del diablo. Dice, si lo vendemos, no, que eso es espantar el pecado. ¿Os habéis fijado que al principio dice, bueno, es normal, como una película española normal, ¿no? ¿Cómo van vestidos todos, las ropas que llevan, cómo va Rafael Aparicio, cómo van todos, cómo va el galán? Está muy estudiado, porque él era muy meticuloso para eso, estudiaba muy bien todo lo que ponía delante de la cámara. Para él tuvo que ser una decepción, aunque él dice que, bueno, dice, es el momento más bajo de mi carrera, había hecho nada, no me llamaba nadie para nada, dice, y era tremendo, había hecho la otra película. Que el mundo sigue, que a mí me gusta menos que esta. A mí me gusta menos. Es muy dura. Es que esa es muy dura, no, pero al final. Está desquiciada. Es una película histérica. Y crispada, ¿no? La película. Es que empieza ya la subida de las escaleras con esos zooms y esos cortes, es como... Incluso él como actor, yo le decía, es de las veces que está ese camarero y las quinielas y tal, pues venía de ese punto tan bajo, dice, bueno, y nadie... Pero como actor tampoco... Pero Carlos Larrañaga, el personaje de Fernando de Carlos Larrañaga, parece que lo han sacado de la vida del mundo sigue y lo han traído... Lo han cogido del paisaje urbano del mundo sigue y lo han traído aquí. Es como si, esa es la relación que veo con esa película, que además casi la rodó un poquito después. Pegado. Es, claro, al final Carlos Larrañaga, Fernando, es un chico de Madrid y tiene ese punto de pillo, de pillería, que no tiene la gente del pueblo, que es más inocente, porque va a engañar no solo a los ricos del pueblo, sino también a la novia que se echa, Arina Cananejas. Y ese es ese punto que tiene también un poco relacionado con el personaje incluso que interpretaba Fernando Fernán Gómez en esa película. Le gustaba mucho como actor Carlos, era uno de sus favoritos, y Lina Canalejas. Le gustaba mucho él como actor. Sí, bueno, sí. Los entendía muy bien. Y en muchas otras películas que hizo luego Fernando estaba... A mí mis favoritos en esta película son Jesús Franco y Rafael Aparicio. Jesús Franco está genial. Las escenas en las que salen ellos se comen todo de más. Es que no es un actor, es una persona de verdad. Habían elegido a Rafael Aparicio y no tenían al hermano. Y entonces Fernando era amigo íntimo de Jesús Franco y pensó, dice, ay, se parecen físicamente, se lo voy a preguntar. Dice, tú, porque él no había hecho nada antes de actor. Y le dijo, dice, ¿tú te atreverías? Dice, no solo se atrevió, si es que se le encantó. Y es verdad, es que no te imaginas a otro. Son una escena maravillosa. Sí, son muy buenas. El interior de la casa y luego esos movimientos de cámara tan largos dentro de la casa, dentro de ese ambiente terrorífico. Muy elaborados. Que, bueno, por eso te digo yo que... Sabiendo que no muy elaborado. Por supuesto, que le hicieron la película
no sé dónde vi un making of, bueno, making of algo que hablaban de la película, que no tenían para ir a los rodajes, se llevaban entre ellos los actores. Pongo yo en mi coche y vamos 4 o 5 actores a veces a grabar, porque no había producción en la película. Es una época del cine español que cuando se hacía, por ejemplo, una película en color, que no era muy frecuente, solo se hacía un plano para que se viera el color en proyección. Claro. Entonces el laboratorio, todo blanco, y de vez en cuando, el miércoles, si estaban grabando el lunes, dice, oye, ese plano que es el más general, que vemos a los actores en el pueblo, y que lo tienen en color para ver cómo vamos. Es decir, que no es como ahora, eso lo estuvimos iba hablando, muy ajustado. Estuvimos hablando el otro día que Ignacio Iquino, que hizo 24.000 películas, en vez de decir acción, decía H-I-P. Le preguntaban, dice, ¿pero por qué dices IP en vez de acción? Dice, porque decir acción son 44 fotogramas. Sí. Si digo IP, es 4 fotogramas. Dice, entonces, si vas acumulando, dice, después de 10 películas, la siguiente me sale gratis. Claro, eso pasaba mucho entonces, y hay toda una teoría de lo que era entonces el cine, y Quino, fíjate, las películas que hacía en Barcelona, pero hizo algunas buenas, Quino, Las calles duras, esas de policíacas y tal, pero es muy famosa la anécdota, por ejemplo, de esa época, y si te la contaba Fernando era más divertida, en una película que estaban rodando, yo creo que con Nieves Conde. Y había una escena, una familia celebrando y tal, y había un pollo que se levantaba eso, y el pollo, y comía, y entonces, en esa época había muchos apagones de luz, las restricciones, y cuando fueron a rodar y levantaron no estaba el pollo. Y dijeron, pero bueno, parece mentira y tal. Y el productor dijo, bueno, al fin y al cabo, vale, yo entiendo que haya eso, pero somos gente de cine y tal, vamos a poner otro pollo, que había uno de repuesto, siempre de llevar dos, y no sé qué, y vamos a hacer tal, y pero volvía a irse la luz, y cuando volvieron a rodar se había desaparecido el otro pollo, o sea que decía, yo apelo a vosotras, no habría pelo ni nada, en esa época, o sea, eso explica, compara ahora hay una cosa que se llaman caterings, cuando yo estaba no catering de NEF, no, que puedes tomar lo que quieras, a cualquier hora del día, café, té, infusiones, sándwiches, y antes era la hora del bocadillo con la bolsa de Revertito, que era famosa, que era un bocadillo de tortilla a la francesa, el plátano, o un filete empanado. Eso era el cine español desde la mayor de las estrellas hasta el último. Bueno, el cine español y el americano, porque acuérdate la vez que hicimos el coloquio sobre la de Bogart, ¿cuál era la de...? La del último refugio. Que expliqué también una anécdota parecida, que le llevaron un sándwich, un pepinillo y una mandarina. O sea que tampoco debía ser muy... Bueno, todo eso lo ha vivido muy bien Fernando como actor y como director. Y lo que es estupendo es cuando tienes la suerte de trabajar con alguien, no vamos a hablar de Fernando como actor, que probablemente yo no he conocido a ese que hablan tanto, Máiquez, ¿no? El del siglo XIX, pero del XX es posible que sea el mejor, Fernando. Pero cuando trabajas con uno de ellos, que además es director, no te da ningún problema nunca, nada, al saber que ellos son directores y por lo que pasan, y que si, oye, que en cualquier circunstancia que interrumpe el rodaje, lo entienden todo, o sea, que ahí sí que vas en coche, oye, que mira lo que ha pasado, que se ha roto no sé qué, o que el 10 este no funciona, o que no tienes ningún problema con ellos. Y por lo visto, él como director tampoco daba muchas indicaciones a los actores, les dejaba bastante libertad. Mucha libertad. Que muchos estaban, claro, vamos a trabajar con Fernando Gómez, que es actor, que la gente que lo conoce sobre todo poco como actor, y luego... No, porque dice que a lo mejor... Se sorprendían de que no les daba muchas indicaciones, le daba por hecho que sabía lo que tenían que hacer, ¿no? Les intimidaba a lo mejor, sí. Pensaba él que si les decía algo, pero bueno, él los cogía y sabía cómo se movían. Él sacaba un partido, por ejemplo, luego hemos visto mucho a Larrañaga, pero no está tan bien como con Fernando. No. Carlos Larrañaga con él... Y Tota Alba era una actriz cómica. Claro. Sin embargo, aquí la coge, aunque tenga su parte ridícula... Sí, pero da miedo. La Tota Alba es actriz dramática. Da miedo, Tota Alba. No necesita ni maquillaje. Da miedo, vamos. Tú te la encuentras en el ascensor y dices, madre mía, ¿eh? De hecho, la primera aparición aparece y los gatos salen corriendo. Claro. Se asustan hasta los gatos. ¿Habéis fijado en la casa que hay el cuadro de los padres? Sí. Es el que hace de padre es Tota Alba. Tota Alba con bigote. Claro. Y la madre es Rafael Aparicio. Sí. Todo eso está muy bien. Los detalles están muy, muy divertidos. Como el bordado allí, deja la lujuria un mes y ya te dejará 3. Sí. Es que hay unos detalles de guión increíbles. A mí me encanta el lenguaje que usan cuando Beatriz va a decir que sí, cuando se casa con Carlos. Sí, me otorgo. Y luego cuando están en la declaración, la dueña de la pensión dice, pero el chofer no será el asesino. Tengo un come-come y un regomello. Sí.
Pero fíjate qué suerte tuvo, ¿eh? Que gracias a García Dueñas pudo gozar de que la película le dijera a todo el mundo que era una maravilla, ¿no? Que si no se hubiera perdido, como hay muchas perdidas, que no sabemos. Dice que llegó a pensar que la película era mala y que no sabía dirigir, después de los feos que le hicieron a esta película. Pero llegó a tener todo el mundo, joder, le dijo de todo, que era una maravilla la película. Pues sí. Fíjate, pero eso lo vivió, ¿no? Si no... Pero es que yo insisto, debe haber muchas películas todavía ocultas. No solo, me refiero al cine español, sí. de que necesitan salir. Acaba de decir Rosa, por ejemplo, El Camino. Del Camino no habla nadie, y es una maravilla de película de Ana Mariscal, ¿no? Y él, por lo menos, tuvo esa suerte. A mí a veces me preguntaba cuando estábamos rodando El Abuelo, Tío Vivo, alguna vez, yo he hecho con él varias cosas. Y a ti, porque él ya sabía que en una encuesta que se hizo en los años 60, al final, o el 70, del cine, mejores películas del cine español, que a mí me gustaba mucho esta película y La vida por delante, ¿no? Que yo decía que La vida por delante tenía un toque maravilloso. Trabajaba, el abogado trabajaba de todo, ¿os acordáis? En La vida por delante, de acomodador. Médico, y cada vez que trata a alguien lo deja peor. Sí, eso era maravillosa. Eso la hizo Manolo Pilares, lo escribió con él. Y le dice a la criada, dice, no te voy a mandar nada. Y dice la criada, gracias. Gracias. Bueno, pues yo le decía esas dos. Y yo le dije, pero bueno, y tú dime. Y tú, yo creo que el de la película que sentía mejor era de esta película. Él contaba que en la productora le habían dicho que es que las películas que sucedían de noche no tenían éxito y que la película era demasiado oscura. Sí. Bueno, eso lo decía mucha gente del cine español de esa época, no solo Fernando, que las películas oscuras no vendían bien y que nada. Entonces hay anécdotas de, por ejemplo, empresarios de cines en España de la Gran Vía, empezar una película y si empezaba en noche, aunque fuera en noche americana y tal, los 2 minutos o 3, para, no, hola, que es oscura. La gente de mi cine, no, esto es como de mi cine, sí, no está acostumbrada a esto, eso era muy frecuente, decir, pero hombre, no, que sigo, no, esto es muy oscuro. O sea, que eso es verdad. Muchas de las cosas que dices están recogidas. El libro suyo de El tiempo amarillo, sus memorias, donde habla del cine, del teatro, de todas estas cosas. Él ten en cuenta que intervino en una película hoy también mítica del cine español, que es Vida en sombras, que es la primera película cinéfila que se rodó en Barcelona, y era una película sobre un director de cine. Y lo que le importaba el cine era él en su vida. Vértigo, que fíjate tú, en esa época hacían esta película, Llobet Gracia, se veía por el ventanal el estreno de Vértigo en el Cine Comedia de Barcelona, y Fernando era el director, estaba impecable, ¿no? Como él decía, que luego yo iba a dirigir, iba a ser ese personaje más años. Es que es lo que después. dices de ser un grande de España, es decir, es que no solo es un grandísimo director, un grandísimo actor, un grandísimo escritor, es que también es un grandísimo contador de historia. Eso se ve en el documental de Luis Alegre y de David Trueba. O sea, narrador. Claro, de las cosas que cuenta cuando cuenta lo de Luis Lucia, es decir, ¿por qué metió por qué retrata ese director así? Entonces cuenta cuando Luis Lucia se lo lleva a un bar. La madre de los hermanos Lumière. Me cago en los hermanos Lumière, depende del otro. ¡Señorito! Y que esto se cuente, que tengo ganas de pegarle a alguien. Dice, y nos fuimos a un bar, y dice, le dio un empujón a otro, le pegó y nos fuimos. Pero tampoco fue el único que tuvo problemas con el sitio con el tema este que hemos comentado antes de lo del tema de Mazarrón, porque lo mismo le pasó a Saura cuando quiso hacer el crimen de Puerto Urraco en El séptimo día. No le dejaron llamar, o sea, no le dejaron ni rodar en Extremadura, se tuvo que ir a rodar a Castilla-La Mancha, y en Extremadura le dijeron, ya tuvimos bastante con Buñuel en las Urdes, como para que vengas tú ahora a firmar esto. Sí, bueno, eso depende, claro, pero hay veces que tú te encuentras con un alcalde o alguien y no te deja y te da el rodaje, y lo mejor es irse. Pero lo normal es que yo creo que te dan muchas facilidades siempre en España para rodar. Desde la época que dice, viene el nodo, joder, llegar al nodo era un acontecimiento a cualquier lugar, ¿no? Pero tú dices eso, fíjate. Director de teatro, actor de cine, director de cine, escritor, articulista. Joder, yo estaba de jurado cuando le dimos el premio Mariano de Cavia a Fernando Fernán-Gómez por un artículo estupendo, y claro, él siempre lo sabía, me vas a acabar cuando me acuerdo aquella noche. Pero luego, una memoria impresionante, claro, porque para trabajar. Y hablando de esto, yo os puedo decir lo que a él le gustaba. Si rodábamos por la mañana, le gustaba tomar un vaso, solo un vaso, de vino tinto,
daba lo mismo Rioja o Ribera del Duero y un poco de queso. A media mañana y se sentían. Y luego ya por la tarde, si estábamos rodando de tarde, era un vasito de whisky. Eso es lo que siempre estaba fantástico. ¿Qué? Llega la hora del queso, decía. Sí, después de este plano. No, pero era estupendo. Y como dices tú, y de narrador... Es que la película tiene tantos detalles. No sé si os habéis fijado porque pasa muy rápido, pero el nombre de la tienda, de la boutique, es La Parisienne. La Parisienne. Parisienne, que realmente está mal escrito. Se escribe Parisienne. Que sí, ya, pero la Parisienne. Y otro es La Parisiena, pone, sí, eso. Cuando va esta Marisa de Leza a buscar ¿tiene un bañador como este? Aquí no vendemos estas cosas. Para esta guarrada vete a Madrid. Claro. O vaya a tienda más cursi. ¿Y a esta tienda le llaman La Parisienne? Sí. Pero en lo que dices, que le he contado en alguna ocasión, y está bien, porque, joder, para que la gente conozca el talento que tenía. Cuando estábamos en Hollywood con el abuelo, la academia nos puso a nuestra disposición una limusín de esas que son eternamente largas, que no acaban nunca, y más lo digo con la gente que estaba, para que no se vea que está inventado. Estaba entonces el ministro de Cultura, que era el que luego fue nuestro presidente, Rajoy, que era el ministro de Cultura, el director general de televisión, que era Pío Cabanellas, hijo, estaba Emma Cohen, que trabajaba en la película, estaba mi amigo Horacio Valcárcel, que había escrito conmigo el guión, estaba yo y no sé quién más, debía haber otra persona más, un chofer estupendo con gorra de plato y tal, y entramos en la limusina, que hubiéramos cabido 10 más, enorme, con asientos de todo tipo, todo forrada en cuero, la puerta lo estoy viendo del Beverly Hilton. Y entonces el chofer preguntó en inglés que dónde querían ir los señores, y ahí el que hablaba inglés de verdad era Pío Cabanellas, que dónde queremos ir. Y Fernando dijo, pues a ningún sitio, donde vamos a estar mejor que aquí. Y entonces vio, tenemos whisky, qué estupendo, tenemos televisión, una televisión, un bar increíble, tenemos todos estos sillones, ni en el Café Gijón nunca se ha estado también, dile que nos quedamos aquí. Dijo, no, vamos a ir a... Pero claro, es verdad, tenía razones, que era fantástico estar allí sentado. Bueno, pues eso dices tú, era un conversador, un hombre con un... Cuando decía, dice, yo aspiro siempre al lujo. Al lujo. Sí. Sí. El lujo. No, pero usted es un hombre muy culto, ha hecho grandes obras. Sí, pero yo lo que realmente me hubiera gustado ha sido vivir en el lujo. Lo hubiera cambiado todo por vivir. Y otra palabra que usaba mucho era frenesí. El frenesí, noches de frenesí, ¿no? Bueno, pues ha hecho una obra maestra. Yo creo que no solo esta, a mí me parece que la vida alrededor, no, la vida por delante, porque es como acaba la vida por delante cuando le dice... Y luego la vida alrededor. Claro, le dice el personaje, tienes toda la vida por delante, anímate, y dice, no, me gustaría tenerla alrededor, ¿no? Otra maravilla, yo metería también El viaje a ninguna parte, otra película extraordinaria, metería Bruja más que bruja, metería Mi hija Hildegard, que es otra película a reconsiderar, pero sobre todo la joya de la corona, igual que me parece a mí con Berlanga, que es Plácido, yo creo que es esta película. Que tenía otro final. Inolvidable. ¿Sabéis, no? Que había un final, o sea, en esta, el plano final es que... no, alternativo no. En este se lleva la Guardia Civil, se lleva a Fernando. Pues en la original había un plano añadido que era Beatriz mirando desde la ventana de su casa, desde su habitación, con el ajuar encima de la cama, y entonces se tiraba sobre la cama y se echaba a llorar. Y en la productora le dijeron que era un final demasiado amargo y que cortar ese plano. Ya bastante negro. Que a él le parecía mejor con ese plano añadido, y que a mí también parece que... Bueno, otra cosa, lo que más me gusta de la película, más allá de todo lo que hemos dicho, los géneros y demás, es cuando, el momento de los últimos 20 minutos, cuando revisitas toda la película entera, sí, desde el punto de vista del personaje de Fernando. Eso me parece maravilloso. O sea, eso jugar a... Eso es muy Buñuel. Sí, de repente hace una cosa rara. Punto de vista, sí, claro. Y te revisita todo lo que has visto, y vuelves a recordar las escenas que has visto antes desde el punto de vista, y todo empieza a encajar y a tener sentido. Sí, sí. En un pueblo castellano perdido, de repente una historia se convierte en... Es el Arrañaga que está de espalda, es el Arrañaga que está de frente. Claro, es maravilloso. Os digo que es en el sentido bueno Buñuel, porque Buñuel lo copia de ahí, porque cuando hace Tristana es el 70, sí, y acaba la película y empieza otra vez y empiezas a ver todo lo que está ocurriendo en Tristana, lo que ha pasado. O sea que esto... No, y no solo Buñuel, que luego Almodóvar también, el personaje de Marisa de Leza,
lo coge y creo que en Pepi Lucibum y otra chica del montón, ese personaje de Kitty Mamber es Marisa de Leza. Y luego, no recuerdo qué otra película, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Creo que Verónica Forqué hace el mismo personaje, de la chica del pueblo que va a Madrid a triunfar cantando. Y nunca presumió de nada, Fernando, es curioso de estas cosas. Bueno, ¿cuál Sara Lezama, yo estaba pensando, digo, ¿dónde está Marisa de Leza? Perdón, me he liado con Surco. No, antes sí lo has dicho, pero Claro, antes pues has no, dicho porque Sara. es el personaje de Surco también. Yo digo, Sí, claro. Sara Lezama. Antes lo has citado. Bueno, a ver, dime cuál es el plan, a ver si estamos de acuerdo muchos. Vamos, es difícil. A ver. Es muy difícil. Aquí no, porque ¿cuál es el tuyo? no lo sé, hombre, desde luego el baile del tango es maravilloso con la radio colgada, ese desde luego, pero yo creo que me quedo con cualquiera de María Luisa Ponte con cualquiera de Rafael Aparicio y Jesús Franco corriendo por la casa despavorido. O dos niños, ¿eh? Sí, cuando escucha lo que escucha, que luego sabemos que es lo que ha escuchado, que se muere. Pero bueno, me voy a quedar con la primera aparición de Tota Alba, esa que es muy psicosis, muy Anthony Perkins vestido de su madre, ¿no? Anthony Perkins, es verdad. Me quedo con Tota Alba en la primera aparición. A ver, tú. Pues yo, como dije al principio, me quedo con cualquier escena en la que salgan los dos hermanos, pero sobre todo al principio hay una que a Rafael Aparicio le da un ataque de ansiedad y llega la hermana, le dice: ya estás con el histérico, ven, que te lo voy a quitar. ¡Pam! Justo cuando le golpeas se vuelve la luz, además. Dice: a que te encuentras mejor. Ahora apaga la luz y ya verás cómo duermes mejor. ¡Acuéstate tú también! Sí, como al secretario cuando le da el chupito de aguardiente, le da un traguito, y dice muy rico, y dice: ¡termínaselo ya! Es una mujer con mucho carácter. Está muy bien. Es que es que a mí Jesús Franco me fascina. Dice, cuando escuchan los ruidos, empieza: ¿será un ectoplasma? A ver si va a ser papá. Bueno, y cuando se dan cuenta de que van a vender la casa, dice: van a vender la casa, van a montar un balneario. Porque el hombre no hacía más que preguntar dónde podía poner una piscina. Van a vender la casa, van a poner un balneario. Queremos trajes modernos, queremos trajes modernos. ¿Hay algún momento que Jesús Franco recuerda a Peter Lorre? Sí, tiene un punto Peter Lorre. No, Camila, y esa... Y cuando En Arsénico por compasión. Sí. Cuando ya la han matado y le están sacándole la ropa interior. Mira qué ropita más bonita tenía. A ver, tu momento, Dani. Hay un momento muy fetichista, muy divertido, que es ver a Carlos Larrañaga vestido de mujer y haciéndole un pase de modelos a... Guapísimo. Qué bien, qué bien. Y cómo luce, y cómo además hace movimientos de modelo mientras ella fuma y le observa. Hay un punto ahí de parafilia muy divertido de cómo él está vestido de mujer y cómo ella le mira fumando con esos ojos. Me parece una escena muy Es divertida. moderno ese plano, ¿eh? Muy moderno. Seguro que esos son unos momentos en los que seguro que la censura dijo: esto no podemos permitir que se vea. No, yo sí, pero aunque lo haya dicho Rosa, es que lo del tango es maravilloso. Eso es un plano. Si tienes que hacer algo del cine español, una película de 90 minutos, ese momento va seguro, porque es que es algo increíble. Y está también Carlos Larrañaga, tan serio, tan concentrado. Agarrado a Total. Le gustaba mucho a Mercero ese gag, siempre decía: es el mejor gag del cine español, decía Antonio Mercero, él con el este. Pero bueno, tiene tantas cosas. ¿Puedes coger otra? Sí, claro. Venga. La escena 2 euros, ¿eh? La del cura. 2 euros. La de María Luisa Ponte con el cura. O sea, que si usted... que le dice que si ella le dice que robó el corsé, usted se lo calla. Dice: hombre, claro, eso es secreto de confesión. Dice, pues muy bonito, muy bonito. Y dice el otro, dice: pero o sea, el confesionario no es una agencia de detectives. Dice: ¿cómo era la frase que le dice de...? El cura encubriendo una ladrona. ¡Qué laciocinio! ¡Qué lenocinio! Sí, bueno, ya te dice Rosa, toda la gesta, ella... O sea, que usted se confesaría conmigo si yo fuera hablando de los pecados. Dice, ¿socialista? Socialista, sí. Sí, somos igual yo con una ladrona, socialista. Somos todos iguales. La fotografía... Es muy buena, sí. No, es como está sacada de la historia de España de esa época. Demuéstramelo. Sí, porque además es todo... quiero decir, por ejemplo, el suelo del círculo recreativo que se llama El Progreso, me encanta el nombre del círculo recreativo, el suelo está sucio. Ella se descalza y empieza a bailar con el suelo sucio. Vemos que se están ensuciando los pies. Sí, es un poco una progresión
de la España negra que contaba Solana cuando hablaba de los pueblos, los casinos de los pueblos, los bailes en la plaza, todo eso, unos años después, pero todavía reflejado de una España paleta, antigua. Claro. Buah, eso Lo que pasa es que está muy bien como todos se paran para verla bailar, Claro. y automáticamente de alguna manera intentan imitarla, porque todos se ponen a bailar, pero el contraste de ver a esa mujer, esa chica que intenta ser moderna, que sueña con irse a la ciudad, incluso dedicarse al mundo del artisteo, de ser bailarina, y todos la empiezan a rodear, empiezan a aplaudirla, empiezan a ver y luego la aplauden, y aparece uno que se pone a bailar con él con muy poco arte, y le dice ¡qué bien te meneas, condenada! Y él le mete un golpe y dice ¡qué burro eres! Están todos los chicos constantemente diciéndole burradas a la chica. ¿Qué burro eres? Lo dice más de una vez. ¡Qué burro eres! Sí, como lo que vaya... ¿Qué andares más modernistas está echando angelines? Y un recuerdo a Perico Beltrán, que hizo un guión estupendo. Estuvo también Ruiz Castillo, pero bueno... Luego se llevaron mal, ¿no? Y entonces es que está lleno de frases magníficas. Vamos, come, que para sufrir hay que alimentarse. Igual que el otro que La vida por delante era Manuel Pilares, que era muy amigo suyo, que era un asturiano que yo conocí y tenía mucho talento también. Y esa película la ves y es un reflejo de esa España también, que quiere sacar la cabeza, ¿no? Y que pues, respirar un poquito de aire. El propio alcalde les dice, callarse, becerros, ¡oh, qué pueblo más ordinario! ¡Qué pueblo más ordinario! Sí. Van con su... Es lo que decía Fernando Gómez, que decía, pues una película de terror entre paletos. Sí. Sí. Por dar alguna explicación. Alguna explicación. Pero el contraste es maravilloso, casa perfectamente. Todos no están modernos, la orquesta, que son gente de ciudad, que van vestidos un poquito más arreglados, las angelines, que intentan ser más moderna, con los hombres con boina, con alpargatas, con... Esas sensaciones que ese contraste es maravilloso. Dice, lo del película de terror, dice, por eso decía yo, es que recuerda un poco a M, cuando camina con ese sigilo, cuando va Jesús Franco parece Bueno, espera, Peter Lorre. Es que Jesús Franco rodó una de las secuelas de Maús.